Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión de predicación del Evangelio, especialmente quienes nos acompañan como visitas, como oyentes. Les invito a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 17. En adelante vamos a comenzar a leer. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 38, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bien, acá tenemos un relato de una persona llamada Lázaro. Lázaro que estuvo enfermo, pero posteriormente falleció, murió. Y esto es la muerte de él, la enfermedad, nos figura a toda la raza humana, a todos nosotros, las personas, lo que nos acontece, que todos nacimos y vamos a morir. Y en esto el Señor Jesucristo nos quiere enseñar muchas cosas. Primero, como Él dice: yo soy la vida. Pero para entender la vida nos tiene que llevar mostrarnos a través de un hecho que es muy triste, es muy doloroso, y que nos acontece a todos los seres humanos, que es la muerte. Porque la causa de la enfermedad que le lleva a la muerte, la causa de todo eso es el pecado. Porque, como se nos relata, que en el inicio, en el Génesis, en la creación del hombre, de Adán y Eva, Dios tenía había una relación perfecta, armoniosa, de comunión, entre Dios, un Dios santo, y a Adán y Eva. Y ese es el diseño, el propósito original de Dios, tener una relación correcta con sus hijos. Pero Dios había dado una orden, Dios había mandado al hombre. Se nos dice ahí que en Génesis que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la obediencia era vida, la vida con Dios, pero la desobediencia significaba la muerte. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron. Por lo tanto, la consecuencia es la muerte, la muerte. Y como también se nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte es la consecuencia del pecado, una obra de Dios, una obra de Satanás que engañó a Eva y ellos desobedecieron, y por lo tanto Dios sentenció y castigó a esa desobediencia con una separación. Y fue separado, el hombre se fue separado de la presencia de Dios, fueron separados. Y esa es la muerte espiritual, es la separación. Pero la consecuencia de eso es la desobediencia, el pecado, la desobediencia a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios perfecto. Entonces, la muerte trae con ello el dolor, el sufrimiento, la debilidad, la corrupción, todo eso trae la muerte. Y nosotros somos testigos de eso que acontece con la muerte. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Y por eso que cuando es muy evidente que toda la raza humana, que todos somos pecadores, todos somos descendientes de Adán, y por lo tanto heredamos todos esos genes, esa descendencia pecaminosa, pero también nosotros cometemos pecado de acción o de omisión. Y si hay alguien que dice que no ha cometido pecado, es imposible, porque es tan evidente, porque él mismo morirá. Y la muerte, todos morimos, es evidencia de que somos todos pecadores. Pero en esto apareció el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor Jesucristo, Dios por medio del Señor Jesucristo, resucita a Lázaro. Resucita. Y qué bendición, qué gran bendición que el que el muerto haya sido resucitado. Porque todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la angustia que había allí, no solamente en la familia, sino que en los amigos, en todos los judíos que habían venido a consolarle, el Señor Jesucristo bendice, devuelve a la vida a Lázaro. Y Él dice: desatadle, dejadle ir. Entonces, eso nos muestra primero que la muerte es inevitable y la muerte es consecuencia del pecado. Después, que ninguna persona puede hacer nada para tener vida, para resucitar, nada. Solamente tiene que intervenir Dios, y es el único que tiene el poder sobre la muerte, para destruir de la muerte. Y por eso que el Señor Jesucristo, a través de este ejemplo, de la figura de la muerte de Lázaro, nos dice lo que nos acontece a toda la humanidad. Pero Dios envió a Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido, a nosotros, a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor Jesucristo? Entonces, yendo a la raíz de esto, que la muerte
la muerte, ¿cierto? El Señor Jesucristo vino para quitar la muerte, para destruir la muerte. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace yendo a la raíz misma, a la fuente misma de la muerte, que es el pecado. Entonces, pero el pecado está en todos nosotros, en toda la raza humana. Entonces nadie puede presentarse ante Dios porque Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado, para ver el agravio, para ver el mal. No hay presencia de pecado en él. Entonces, allí está el propósito del Señor Jesucristo. Es Dios hombre, es Dios. Se nos dice la palabra que el Señor Jesucristo participó de lo mismo de nosotros los hombres, de carne y sangre. Es Dios hecho hombre, es Dios encarnado, es Jesucristo. Y Él, en su humanidad perfecta, en su persona, está allí en presencia de esta familia, de este hecho, de esta resurrección. El Señor Jesucristo que ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. La vida estaba allí, estaba el Señor Jesucristo, vino para dar vida. Y el Señor Jesucristo va a hacer realidad esa fe que tenía Marta cuando dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El Señor Jesucristo también no solamente va a hacer realidad esa fe de Marta en la resurrección, sino también de algunos hombres de fe antiguos, como se nos relatan en el Antiguo Testamento, como lo tuvo Job. Como Job declaró, él dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, resucitará, y después de esta deshecha mi piel, en mi carne he de dar a Dios. Entonces Job sabía que él iba a morir, desecha esta, mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, como persona he de ver a Dios. Una declaración profética tremenda, una iluminación de fe. Y también David lo dijo en el Salmo 16:10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que mi cuerpo quede allí en corrupción eternamente, que no morirá eternamente. Entonces, allí el Señor Jesucristo viene a hacer realidad esa fe que puso en él Marta, como también Job, como por ejemplo, como también David, como lo habíamos expresado. Entonces, ese es el propósito de la encarnación del Señor Jesucristo. Él vino para poder hacerse semejante a nosotros, pero sin pecado. Semejante. La persona del Señor Jesucristo, pero sin pecado, porque Él habría de ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Vino para expiar, para quitar el pecado. Y al quitar el pecado, con eso iba a vencer la muerte. Y el Señor Jesucristo allí, como bendijo a Lázaro y a esta familia, pero el Señor Jesucristo vino para salvación de todos, de toda la humanidad, de todos, no solamente de Lázaro. Pero ¿cómo lo habría de hacer el Señor Jesucristo? Lo habría de hacer en su propio cuerpo. Él se dio a sí mismo por todo, Él habría de hacerlo por ahí. Entonces el Señor Jesucristo iba de paso porque Él iba a Jerusalén. El Señor Jesucristo lo había dicho, le había dicho a los suyos, a sus discípulos, porque subimos a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y ellos, los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. El Señor Jesucristo había anunciado su misión, su propósito, ir a la cruz. Por eso Él iba a Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo, Él se dio a sí mismo por nosotros. Nosotros necesitábamos a alguien que se presentara ante Dios, y ahí está el Señor Jesucristo, santo,
sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, pero allí Él va a la cruz. ¿Para qué? Para ser un sustituto de todos nosotros, de toda la humanidad, un sustituto. El justo por los injustos. Él iba a ir a la cruz para ocupar el lugar que debíamos ocupar nosotros, que debe ocupar tú, que debe ocupar todos nosotros. Él allí, porque esa era la muerte para el pecador. La paga del pecado es la muerte. Y sin derramamientos de sangre no se hace remisión de pecado. Se necesitaba sangre, pero una sangre inocente, una sangre sin mancha, sin pecado. Y el Señor Jesucristo allí se presenta, Dios lo envía como propiciación por nuestros pecados, y Él es nuestro sustituto. Y Él está allí en la cruz, y Él, como se nos dice, Él se dio a sí mismo por nosotros, y Él llevó el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo en el madero. Ciertamente, como decía la profecía, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, Él fue molido por nuestros pecados. Él ciertamente, Él fue allí nuestro sustituto allí, y en Él, dice la palabra, la Escritura, que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. En Él tenemos redención porque el Señor Jesucristo también había dicho, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces estábamos todos siendo, por el pecado, siendo esclavos, porque ya sea el pensamiento, alguna acción, siempre en el hombre está el pecado, está propenso ahí a expresarse, a manifestarse el pecado, y somos esclavos del pecado. Entonces el Señor Jesucristo por eso dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Él nos liberta, porque nosotros no había forma de hacerlo, no había nadie que podía hacer por sí mismo o por otro, ninguna obra puede ser salvación ante Dios. Nadie. Entonces, el Señor Jesucristo, Él es nuestro Salvador. Por eso allí en la cruz va a hacer obrar nuestra salvación. Y allí está el Señor Jesucristo, el que dice, el que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, nos dice la palabra. Dice, si el Señor Jesucristo ha dicho, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces el Señor Jesucristo nos lleva, ya nos había anunciado que hay que creer en Él para tener vida, porque en Él está la vida. El Señor Jesucristo es la vida. Y el Señor Jesucristo expiró, entregó su vida, dijo consumado, allí es la cruz, la obra está realizada, Él muere en lugar del pecador, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Allí se cumple la obra de redención, de salvación, de rescate, de liberación. Pero lo más, la maravillosa bendición continúa, porque Él, después que estuvo muerto, fue llevado al sepulcro, su cadáver fue llevado al sepulcro, y allí después, el primer día de la semana, al tercer día, unas mujeres fueron a verle para llevarle, para ungirle el cuerpo, pero vieron que la piedra del sepulcro estaba removida, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, constatadas ahí, se le aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes, a decirle, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y qué bendición, qué maravilla de Dios. El Señor Jesucristo resucitado, no está su cuerpo, y después su cuerpo apareció a los suyos, a los discípulos, incluso a Tomás. A Tomás le dijo, acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Ahí estaba el Señor Jesucristo resucitado, su cuerpo ahí con sus heridas, sus marcas, su herida en su costado. Allí el Señor Jesucristo le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Y Pedro, predicando, dice en su primer predicación, dice: Dios le levantó, le resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claro, la muerte era consecuencia del pecado, pero el Jesucristo, los pecados no eran suyos, los pecados eran nuestros. Por eso la muerte no tenía ningún derecho sobre el Señor Jesucristo, su santa persona, no tenía ningún derecho. Por eso que Dios le resucitó, le levantó, suelto los dolores de la muerte. ¡Qué maravilla, qué bendición el Señor Jesucristo resucitado! Pero todo esto es más todavía, es una salvación tan grande, porque el Señor Jesucristo que haya resucitado, Él es las primicias, es las primicias de todos los que habremos de creer en Él después. Él es el primero en resucitar de entre los muertos. Luego los que hayamos creído, los que ya creímos que ahora, ¿cierto?, que en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Nuestra alma está en el cielo, nuestra alma está con Cristo, nuestra alma le pertenece a Dios, nuestra alma es eterna, es una vida eterna con Dios, una vida eterna con Cristo Jesús. Pero no solamente el alma, sino que el cuerpo, porque así como el cuerpo del Señor fue resucitado y lo vieron todo, así también será en nosotros. Así en 1 Corintios 15, 20 nos dice: más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por un hombre vino por el Señor Jesucristo vino la resurrección del muerto. Porque así como somos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también seremos plantados en la semejanza de su resurrección. Esa es la vida eterna, la vida que ofrece el Señor Jesucristo a todo aquel que cree en Él. Vida eterna, nuestra alma eterna, nuestra alma, vida nueva en Cristo Jesús, y nuestro cuerpo glorificado, porque también dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya, por el poder por el cual mismo puede sujetar así todas las cosas. Entonces, así como el Señor Jesucristo murió, si tú confiesas tus pecados, te arrepientes, le recibes al Señor como Jesucristo, Señor y Salvador, tus pecados son perdonados, son quitados. Entonces ya estás en la presencia del Señor, de nuestro Dios. Se restaura la imagen de Dios, la imagen original. Fuera quitado el pecado, entonces hay vida. Y porque nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Para eso apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para llevarnos a Dios. Pero también nuestros cuerpos esperan la redención final, cuando nuestros cuerpos sean transformados al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué salvación tan grande! ¡Qué bendición! ¡Qué regalo de Dios para nosotros! Solo por su gracia, por su misericordia. Y eso también es para ti, amigo oyente. Recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque estos cuerpos corruptibles van a ser incorruptibles. Este cuerpo mortal será inmortal. Este cuerpo en debilidad será glorificado. Será en poder. Es una bendición, una salvación tan grande. El que tiene el Hijo tiene la vida. Por eso
amigo oyente, cree en el Señor Jesucristo para que tengas vida eterna en Cristo Jesús, porque si no crees ya has sido condenado y solamente también habrá resurrección para los incrédulos, para los injustos, para los que rechazan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y será un lago de fuego y de tormento. Estos cuerpos débiles, enfermizos, mortales, allí en un lugar de tormento, queriendo morir y no podrán morir. Pero rogamos a Dios que creas en el Señor Jesucristo, que en Él está el poder para resucitarnos, para resucitar nuestros cuerpos. Y esa es la esperanza gloriosa, la esperanza bendita que tenemos los creyentes, que el Señor añada bendición a los puestos. Buenas tardes a todos. Quiero comentar que hoy, 31 de octubre, se celebra el aniversario de lo que es conocido como la Reforma Protestante. Un día como hoy, 31 de octubre, hace poco más de 500 años atrás, Martín Lutero clava estas 95 tesis en la Catedral de Todos los Santos en Wittenberg, y eso genera toda una escalada de circunstancias que llevan a lo que nosotros conocemos hoy día como la Reforma Protestante. Dentro de las cosas que buscó la Reforma, quizás algunas no estemos de acuerdo y otras sí, pero una de las cosas que debemos admitir es que la Reforma en sí constituye un regreso importante a buscar, a restaurar lo que eran las verdades elementales del Evangelio. Y por lo mismo, cuando resumimos la doctrina que se restaura en la Reforma, tenemos un buen resumen de lo que es el mensaje también del Evangelio. En otras palabras, un resumen de la doctrina de la Reforma Protestante nos entrega un buen resumen de lo que es el mensaje del Evangelio, y eso es lo que me gustaría que pudiéramos ver en los minutos que tenemos por delante. Los minutos que restan, quisiera tomar las famosas 5 solas de la Reforma, pero aplicándolas más bien al mensaje del Evangelio y cómo éste nos invita a tomar una decisión urgente que debe ser para todo aquel que no ha creído en Cristo como su Salvador, una decisión de ahora y ya. Entonces vamos a ver estas 5 solas conocidas como la sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. Vamos a tomar esas 5 verdades y vamos a ver cómo esto se aplica al mensaje del Evangelio en estos minutos que tenemos por delante. Vamos entonces a la primera gran sola de la Reforma, la sola Escritura. Es lo que finalmente nos dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Finalmente, cuando tenemos que presentar el mensaje del Evangelio o para la vida en general, debemos partir con ciertas presuposiciones, ¿no? No podemos partir sin dar por sentadas ciertas cosas al momento de tener una conversación. Y esto no es solo cierto para predicar el Evangelio, es cierto para absolutamente cualquier cosa en la vida. De partida, tú te paras en la mañana teniendo presente de que eres alguien con una historia y no eres simplemente un ser creado hace 3 minutos atrás y que se le puso en su cabeza los recuerdos de 20, 30, 40 años, dependiendo de los años que tú tengas. Tú partes con ciertas presuposiciones para poder existir en la vida, y lo mismo pasa con el Evangelio. Tenemos que partir con ciertas presuposiciones, y una de ellas es la que tenemos que ver acá, y es que hay un Dios. Hay un Dios que es el creador de todas las cosas. Hay un Dios que es el que gobierna todo el universo, y hay un Dios que ha hablado, y ese Dios ha hablado a través de su palabra. De eso se trata este primer punto. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Cuando se trata, por lo tanto, de nuestra relación con Dios, lo que nos importa no es tanto lo que nosotros opinemos que Dios diga, sino lo que Dios realmente dice. Y lo que Dios dice, lo entrega en su palabra. Uno podrá decir, sí, bueno, pero para una relación hay que tener dos opiniones, entonces está mi opinión y la opinión de Dios. Claro que sí, cuando dos personas son iguales. Acá estamos hablando del Dios del universo, del Rey, del soberano, y tú una criatura, creada por ese Dios. Y por lo tanto es muy, muy importante cuando se trata de quién eres tú y cuál es tu relación con Dios, saber qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios ha estipulado. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque vivimos en una época donde todo es, entre comillas, cuestionado, donde todo finalmente pasa por el filtro de quien yo creo que tiene la razón y quien yo creo que a lo mejor está mintiendo y cuál es la verdad de acuerdo a lo que yo filtro y lo considere como verdad. Pero lamentablemente cuando se trata de nuestra relación con Dios, eso no va a funcionar. Y hay cosas en nuestra vida diaria que nos dan fe de que eso es así. Piensen, por ejemplo, cuando hay de repente cosas lamentables en nuestra vida, como por ejemplo alguna enfermedad terminal, que tienes una falla terminal en tu riñón, por poner algún ejemplo. Lo más probable es que si tienes esa falla renal, lo que más va a importar no es tanto lo que tú opines de esa falla renal, ni lo que tu amigo opine de esa falla renal, sino del que el que sabe acerca del problema renal te diga, ¿verdad? Tú no vas a ir donde el ingeniero comercial, amigo tuyo, para que te dé su opinión, con todo el respeto que le tengo a los ingenieros comerciales, pero no le vas a pedir a él su opinión con respecto a una falla renal. No, tú vas y vas a escuchar la voz autorizada en este caso, que es la voz del nefrólogo. Y puede que tú te sientas muy bien, y puede que tu amigo encuentre que tú estás muy bien, pero aquí lo que interesa no es tanto la voz tuya o la opinión de tu amigo, lo que interesa es lo que cree el que está capacitado para hablarte del tema, que en este caso es el nefrólogo. Lo mismo pasa cuando se trata de nuestra relación con Dios. Tú puedes pensar que tienes una muy buena relación con Dios. La gente a tu alrededor puede pensar que eres una muy buena persona. Algunos consejeros, gurús, influencers, qué sé yo, te pueden decir también que hay ciertas maneras en que tú puedes demostrar que eres una muy buena persona, funcional para esta sociedad, pero finalmente lo que interesa es lo que Dios tiene que decir al respecto, ¿verdad? Él es el que sabe. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? Dios dice, todos somos buenas personas, todos son mis hijos, todos están en una relación feliz conmigo. No es lo que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios dice en la palabra es, no hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Y luego pasa a describir la condición del hombre que se siente tan bueno de una manera que la verdad es bastante gráfica, y cuando nos ponemos en la posición de lo que Dios dice, nos damos cuenta de lo precaria que es nuestra condición delante de Él. De acuerdo a cómo Dios estipula nuestra condición en su palabra, en estricto rigor, somos seres muertos, podridos espiritualmente hablando, rebeldes y desafiantes, ocupando el territorio del Rey del universo y por lo tanto condenados al exilio y al destierro eterno en el infierno. Esa es nuestra condición. Cuando presuponemos que hay un Dios que gobierna, que ha hablado y que en su palabra es la que nos muestra cuál es nuestra condición delante de Él. Sola Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto que hemos dicho recién, lo que Dios opina de nuestra condición caída, también es parte de lo que Dios inspira y de lo que Dios habla a través de su palabra. ¿Cuál es la buena noticia de esto entonces? No suena una muy buena noticia, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que la Escritura, en estricto rigor, y aquí es donde empieza la buena noticia, no trata principal y exclusivamente de ti y de mí, estimado, estimada.
La Escritura tiene como personaje principal otra persona. Y aquí es donde comienzan las buenas noticias y pasamos a la segunda sola de la Reforma. Pasamos de la sola Escritura ahora a solo Cristo. Y esto lo encontramos también en las Escrituras, también en las palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 5 de 1 Timoteo, cuando Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, solo Cristo. La historia de la Biblia, cuando Dios habla al hombre, Dios no le habla al hombre del hombre en esencia, Dios le habla al hombre de Cristo. Hay un personaje principal, y ese personaje principal no somos nosotros, es Cristo. La Biblia es acerca de Cristo. El Evangelio, estimado, estimada, no se trata de ti, ni de lo extraordinario que eres, o del tremendo potencial que tienes, y entonces cómo por ese potencial tú te abres camino y te haces tu propio camino para llegar a Dios. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es de Cristo y de lo extraordinario que Él es y de cómo Él se abre paso para venir a nosotros, para rescatarnos, para salvarnos en nuestra condición desesperada y caída. En nuestra condición no hay nada que podamos hacer para poder salvarnos. En nuestra condición somos absolutamente incapacitados para poder hacer algo para nuestra salvación. Y es por eso que Dios nos ha hablado y nos habla de una persona que es el que puede hacer algo para poder salvarnos, y esa persona es Cristo, solo Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Y esto nos lleva ahora a la tercera sola de la Reforma. La sola Escritura nos habla de solo Cristo, y ahora viene lo tercero, en una obra de sola gracia. Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Cristo realiza una obra que lleva como consecuencia nuestra salvación. ¿Y qué es lo que hace Cristo justamente que nos salva? Lo que hace Cristo se encuentra concentrado. Todo es importante, pero se encuentra concentrado en un momento puntual donde Él es clavado en una cruz, puesto entre el cielo y la tierra, y en esa cruz Él paga la condena, el infierno que nosotros merecemos, para poder vestirnos e imputarnos la justicia que solo Él posee. La Escritura nos habla acerca de esto. Pablo nos habla acerca de esto. Él dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Hay una maldición que pende sobre nosotros, los rebeldes, los desafiantes. Y esa maldición que pende sobre nosotros, que en cualquier momento va a caer sobre ti, sobre mí. Lo que está pasando en la cruz es que Cristo dice, hazte a un lado, y yo me voy a colocar ahí. Y Dios va a dejar caer eso que no ha caído sobre ti, sobre mí, en ese momento, para que tú no tengas que sufrirlo. Otro pasaje que nos habla de lo mismo es este que dice que Dios, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos, ahí está la otra parte, justicia de Dios en Él. En la cruz se produce un extraordinario intercambio, como el coro que escuchábamos al principio. Nuestro infierno, nuestra condenación, en vez de caer sobre nosotros, cae sobre Él. Y su rectitud, sus bendiciones, la relación perfecta con el Padre que Él tiene como hijo, ahora puede ser nuestra, porque Él la coloca a nuestra cuenta. Esa es la obra de la cruz, esa es la manera a través de la cual podemos ser salvos. ¿Cómo nos aferramos? ¿Cómo nos apropiamos de esta obra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esta obra se aplique realmente a nuestra vida? Eso nos lleva a la cuarta sola de la Reforma.
está la sola Escritura, que nos habla de solo Cristo, en una obra de sola gracia, pero nosotros nos apropiamos de esa obra por la sola fe, sola fe. Les hablaba del texto de Efesios capítulo 2, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, pero el texto luego sigue y continúa diciendo, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Todo es un regalo de Dios. ¿Cómo nos apropiamos de ese regalo? Dice el texto, por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el acto personal que cada ser humano debe plantearse delante de la cruz al momento de decidir si se va a aferrar a esa obra o no por salvación. Fe es lo que puedes ejercer tú en este momento, cuando estás escuchando lo que Cristo ha hecho por ti, y vas a decidir si jugártela o no, por aferrarte a esa obra y pedirle a Dios que la aplique a tu vida, o no lo vas a hacer. Fe es el sí que tú le das a la obra de Cristo en la cruz. Fe es esa actitud tuya donde confiesas tu condición caída y le pides a Dios en oración que aplique esa obra a tu vida. Y por el contrario, no hacerlo es incredulidad, es falta, es no tener fe. Y ahí es donde juega la decisión más importante que como seres humanos tenemos que hacer. ¿Nos vamos a aferrar o no a esta obra? ¿Vamos a aferrarnos a Cristo por salvación o vamos a seguir dejando esto para más adelante? Que finalmente es ausencia de fe. No existe aquí el que yo tengo fe, pero tengo un poco de fe, o yo tengo una fe que quizás está luchando. No. ¿Es jugártela o no jugártela? Y eso es lo que tienes que decidir ahora. Decir el sí es finalmente fe. Cualquier otra cosa es incredulidad, es falta de fe. Y esa es la respuesta que tú debes dar en estos momentos. El sí o cualquier otra cosa. Nuestra oración, que por supuesto sea el sí. Y ya para terminar, terminamos con la gran pregunta quizás. ¿Por qué Dios diseña este medio de salvación de esta manera? ¿Por qué no puede ser de otra forma? ¿Por qué no puede ser quizás haciendo algo Dios y nosotros haciendo la otra parte? ¿Por qué no puede a lo mejor Dios considerar las cosas buenas que nosotros hagamos y sumarlas a la que Cristo hizo, y de esa manera juntamos y todos ganamos y entonces puedo ser salvo? ¿Por qué no puede haber otro camino para llegar a Dios que no sea lo que tú me estás explicando ahora? A lo mejor puede ser la pregunta que alguno tenga. Y eso nos lleva directamente al último punto de las 5 solas de la Reforma. La sola Escritura nos habla de solo Cristo en una obra de sola gracia a la que nos aferramos por la sola fe, y todo esto debe ser así por el resultado final, la última de las 5 solas. Solo a Dios la gloria. ¿Qué tiene que ver esto? Te preguntarás a lo mejor tú en estos momentos. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? Piensa por un momento, ¿qué es lo que pasaría si tú pudieras contribuir, aunque sea en una mínima medida, en un pequeño granito de arena, a tu propia salvación? ¿Cuál sería la actitud nuestra como seres humanos si hubiera, aunque fuera una mínima cantidad de esfuerzo que valiera la pena para poder entrar por las puertas del cielo y llegar a ese lugar? Nuestra actitud, yo creo que es muy clara, ¿verdad? Ahí estaríamos, el pecho inflado, caminando por las calles de oro, que se abran las puertas de gloria para dar paso al que se ha salvado. Señor, aquí estoy. Me voy a sentar ahí, al lado tuyo. O me voy a ocupar mi rinconcito de cielo, como dicen algunos que pretenden mostrarse más humildes. Pero finalmente, fíjate, es la actitud de Satanás.
¿Qué es lo que buscó hacer Satanás al inicio? Que le valió el inicio del pecado en sí y el ser expulsado de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que provocó toda la debacle en la que estamos ahora inmersos? Justamente un ser que decidió que era demasiado bueno para su posición y que iba a llegar a la presencia de Dios y se iba a sentar en el trono de Dios. Esa es la raíz de todos los males, la soberbia. La soberbia que nos inunda, la soberbia que ha destrozado toda la buena creación de Dios. Y esa soberbia no puede existir y no va a existir en la nueva creación de Dios. Y si tú vas a entrar a esa nueva creación de Dios, no puede haber soberbia ni orgullo en tu corazón. Y es por eso que la obra de la salvación erradica de raíz cualquier vestigio de orgullo y de soberbia, quitándote todo protagonismo en tu propia salvación y dándole la gloria al único que jamás se va a aprovechar de ese tributo como una razón para sentirse orgulloso o soberbio, que es la persona de Cristo, siendo glorificado hasta el fin. Es por eso que hace sentido, ¿verdad? Hace sentido. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer tú con el mensaje? ¿Hay una actitud de fe en estos momentos en tu corazón o simplemente vas a seguir levantando tu puño en indiferencia como lo has hecho hasta el momento? Que el Señor quiera que tu decisión sea una decisión de fe. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por nuestro Salvador, gracias por el mensaje, por la obra tuya, una obra de una sabiduría que muchas veces no llegamos a comprender. Es una obra tan simple que un niño podría entenderla y aceptarla de una manera tan abierta, tan diáfana, y a la vez es una obra de tanta sabiduría que vamos entendiendo el por qué hacen las cosas y nos damos cuenta que es la única manera, y jamás lograremos entender la profundidad de lo que tú has hecho. Sí sabemos lo suficiente para tomar una decisión, y es por eso que te rogamos por aquellos que están escuchando este mensaje, que no han tomado esa decisión, para que tu Espíritu obre en sus corazones y ellos puedan creer en tu Hijo como su Salvador. Dejamos esto en tus manos en el nombre de nuestro Salvador precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.